6:48 de la mañana. Profesor Cabrera, buenos días, bienvenido. Buenos días, señora Flor Altamiranda. Buenos días a los amigos oyentes de La Típica y de Panamá en directo. Hoy, miércoles 25 de enero de 2023. Usted no me quiere creer, pero ya enero se acabó. Ya casi, prácticamente. Hoy es 25 de enero ya. Enero tiene 31 días, ¿no? Sí, correcto. El martes es Don Bosco. Don Bosco, así es. Ahí veremos al señor Gonzalo en las andas. ¿Dónde? Gonzalo, buenos días. Debe ir. ¿En dónde? Las Debe andas. ir a la ¿Qué es procesión de Don Bosco. Cargando la imagen de Don Bosco, de San Juan Bosco. ¿Qué es eso? No, que no la cargue, porque a lo mejor el santo se cae, pero que vaya para que vean de la cultura y de las tradiciones de los panameños, Don Bosco, el 31 de enero. El santo que más convoca, dicen algunos. Y es mucha gente ahí alrededor del templo votivo Don Bosco. Vaya, a ver si se le pega algo. Yo iré. No me prohíbo la entrada. Eso sí, no me prohíbo la entrada. No, yo ya más le voy a mandar la foto ahí al párroco, pero por lo demás bien. Para que lo identifique. Un terrorista. Buenos días, Melissa. ¿No vino Melissa? ¿Dónde está? Buenos días, Ah, profesor. aquí no la veo. Hoy sí está tropical, de rojo, sandía. Hoy sí. Una vez a la semana, no hace daño. ¿Cómo es la cosa? Que yo no soy de utilizar este tipo de colores. Siempre estoy en colores oscuros, colores negros. Siempre está en la oscuridad. Es correcto. Sí, es del lote de Gonzalo. No, es un problema de conciencia, Flor. Es un problema de conciencia. Estoy convencido de eso. Óigame, Gonzalo, sí, estaba escuchando el tema de la CELAC, pero la verdad sea dicha, el señor Lacalle Pou puso los puntos sobre las IES en cuanto a, espérate, pero ¿de qué vamos a hablar? De integración y zona libre y regional, que lo planteó él mismo. Espérate, ¿y cuándo vamos a hablar de los derechos humanos y de la democracia? ¿A qué hora vamos a hablar de eso? Me pareció puntual el señor Lacalle Pou. Sí, señor. Me pareció muy puntual, dice, espérate. Dejémonos de retórica y hablemos la cosa, llamemos la cosa por su nombre. Sí, que Cuba tiene no sé cuántas décadas, sí está bien, pero ¿y entonces cuándo vamos a hablar de los derechos humanos en Cuba? Y que el cerco a Venezuela, ¿y cuándo vamos a hablar de los derechos humanos en Venezuela? Y la diáspora venezolana. Y que bloquear a Nicaragua, y que como tú te robas unas elecciones en el siglo XXI de esa manera y metes preso a todo el que te adversa. Y te robas los medios de comunicación social que te molestan. No, así no es el juego. Sí, pero fueron pocos, ¿no? Pero vio lo que le comentaba ayer, ¿no? Quienes salieron a hablar y a decir y a señalar lo que pasaba en Venezuela, Cuba y Nicaragua fueron Luis Lacalle, de Uruguay, Mario Abdo, de Paraguay, bueno, alejados completamente de esta ola progresista, y por allí Gabriel Boric. Todos los demás, Miraron calladitos. por otro lado. Porque así Claro, son. porque son cercanos ideológicamente. No, y porque son de doble moral. Y porque son de doble cara. Más allá de la afinidad ideológica, precisamente cuando tú tienes a personas como el de Argentina, como el de Brasil, como el de Colombia, que son gente de izquierda, y eso yo no se lo critico, ese es su derecho, y que han llegado a gobernar voto a voto, precisamente ellos deberían tener más moral aún para decirle a Venezuela, Nicaragua y Cuba, oye, ¿hasta cuándo esta historia? Nosotros hemos demostrado que la izquierda puede llegar al poder voto a voto, sin autoritarismo, sin dictadura, sin violar derechos humanos. Esa teoría de Marx de que es por la fuerza quedó ya atrás. Si tú tienes un discurso y tú tienes una oferta electoral que atrae al elector, ganaste las elecciones. Y ahí está. Pero de eso no hablan. No hablan. Más bien se suman al circo y al show, como por ejemplo lo hizo López Obrador, que no fue a la cumbre, pero que dijo,
respaldamos a Venezuela, respaldamos al presidente Nicolás Maduro porque lo que iba a pasar en Argentina iba a ser un ataque en contra de su integridad. Magnicidio, Entonces, casi pues, que un magnicidio. No, por eso es que yo le decía a usted ayer que eso es integración latinoamericana. Eso no va para ningún lado. ahora, lo que sí es muy cierto es que ya uno empieza a ver cuáles son los países que flotan y empiezan a emerger como líderes, ¿no? Países y presidentes. Gustavo Petro, Lula da Silva, López Obrador. Yo creo que más que emerger, todo indica que va a haber una, no sé si la palabra es disputa, por ese liderazgo regional. Está bien, eso está en el juego. Pero lo cierto es, Gonzalo, que a ellos, la izquierda, les gusta entretenerse en estos discursos y en estas reunionitis. Y por estar entretenidos en esto, pierden a veces el foco de los problemas internos de sus países. Y bueno, electoralmente subieron y electoralmente van a bajar también. A la izquierda le fascinan las reuniones. ¿Usted está claro en eso? ¿No? Sí, señor. Las reuniones y a la izquierda esas cosas a ellos los trastornan. Sí. Pero Ahora, la pregunta es cómo Panamá puede aportar a esta pequeña división que hay. Y digo pequeña división porque repetimos, hay una concentrada ola progresista en Sudamérica, y digamos que en Centroamérica y el Caribe no es tanto así, ¿no? ¿Cuál es el rol de Panamá para usted en medio de esta CELAC? no, yo ¿Qué creo que papel? Panamá tiene que ser observador. No, no le va a Panamá un gobierno que ya va de salida jugando un papel Protagónico. de ningún tipo. De ningún tipo. Y además, pues, no va el presidente, va la canciller, y eso es un elemento, y usted lo sabe. Sí, claro. El hecho que en una cumbre el presidente no vaya, y no es que sea menos porque vaya la canciller, sino que no vaya el presidente le baja el nivel. Le baja el nivel. Así que no veo al gobierno de Panamá jugando. Ahora, pero era el momento, y no estoy diciendo que no se dijo, ¿no? Porque sí se comentó. Incluso era el tema a proponer por parte de la Cancillería panameña. Yo hubiese tenido un discurso muy duro frente al tema migratorio. O sea, yo hubiese sido, que al final se le tomó mucho a Mario Abdo de Paraguay, ¿no? Cuando habló de la diáspora venezolana. Pero yo hubiese hecho un discurso duro con el presidente allí, obviamente como ya, No, eso no iba a ocurrir. Eso no iba a ocurrir, Gonzalo, porque eh, hay sectores dentro del PRD pues, que sí batean para el equipo de la dictadura de Maduro. Eso es un hecho cierto. Y no iba ellos a fomentar que la representación panameña. Le digo algo, sin demérito de la canciller Yanaina Tehuaney, que me parece una mujer inteligente. Fue la lectura que tuve de la ocasión que me invitó a conversar con ella hace buen tiempo atrás. Sin demérito de la canciller Yanaina Tehuaney, sospecho que la canciller Erika Moines sí hubiera planteado el tema. sí, Como sin autorización del presidente. Sospecho que sí lo hubiera hecho. Creo que esa sí lo hubiera ido a disparar a quemarropa. Y qué casualidad, Gonzalo, que ayer, conversando con esta persona, me hablaba la verdad que sí me doy cuenta que cada día salgo menos, pero me dicen que tanto en David como en Panamá, en la ciudad de Panamá, estos núcleos que ahora ya se ven como familia, porque andan hasta con los bebés de venezolanos que han quedado aquí, que ni para atrás ni para adelante, cada vez son más evidentes en las calles, pidiendo apoyo. Me dicen que en David, Chiriquí y acá en la ciudad de Panamá. No lo he observado porque reconozco que cada día salgo menos, pero ese es un tema. Ese es un tema porque fíjese cuántos vuelos mandó Panamá para Venezuela. Y a pesar de ello, según tengo entendido, la cantidad de grupos venezolanos que han quedado es importante. No, y hace poco hubo un vuelo humanitario, recientemente. Y recientemente hubo uno, hace poquito. Hubo otro. Son demasiados, profesor, los que Eh, han entrado de forma ilegal. Sí. Entonces, si es un tema, o es un no tema, pues, para CELAC y compañía limitada. Entonces, por eso es que
Por eso es que es difícil hablar de integración en la región. Porque si vas a poner por delante los temas ideológicos y no los temas del componente social, económico, te vas a enredar en la parte ideológica y política. Y, mientras tanto, la región hundiéndose. Claro, pero en este tipo de foros, que es lo que debaten muchos, por ejemplo, hay quienes dicen que la Cumbre de las Américas del año pasado fue un completo fracaso. Y fue un completo fracaso porque no se invitaron a estos gobiernos dictatoriales o regímenes que violan derechos humanos para decirle en la cara las cosas como son. Pero decía el ex canciller argentino Faurí de que al final usted invita a estos gobiernos y no le dice absolutamente nada en la cara. Es todo un tema protocolario. No obstante, yo creo que aquí Panamá sí tenía que ser intenso, sobre todo con Colombia. Oiga, écheme una mano. Es que yo no tengo la capacidad de manejar la cantidad de migrantes que usted se puede manejar. Pero ¿qué mano puede echar Colombia, Gonzalo, si tiene 1,000,000 y pico de venezolanos adentro que Por también eso, me genera un problema? no, y por eso, y Colombia levantar la mano, cosa que no iba a pasar, Gustavo Petro no le iba a decir a Nicolás Maduro, Por supuesto que no. no le Si iba a no decir pasó eso. antes, si pasó antes, a las patadas con Duque frente a Maduro. Ahora Claro, imagínese Petro. ¿Qué va a hacer Petro? claro. Si es con pinche. Pero sí alertar, ¿no? Sí decir, oye, necesitamos una ayuda, o al menos hacer un corredor humanitario hasta los Estados Unidos. Bueno, el pedido ha llegado, se ha hecho, Gonzalo, lo que sí que no ha habido respuesta de Colombia. Pero sí, las autoridades. ¿Qué puede, pero Flor, ¿qué Pero, puede hacer Colombia si Colombia tiene el problema aumentado? Lo que pasa, han pedido a apoyo nosotros nos pega más porque somos un país más pequeño y de menos población. Pero Colombia tiene un problema 2 millones. 2 tranquilamente millones. igual o peor. Y hay que decirlo. Y hay que decirlo. Y para mi gusto, Colombia ha sido muy solidario. O sea, en Colombia no ha habido una actitud, creo yo, de cerrarle la puerta a los migrantes venezolanos. Muy por el contrario. para que los que quieran quedarse se queden de forma legal. Ojo, como venezolano hay que agradecerle a Colombia. Lo que ha hecho Colombia ha sido extraordinario y comparable con lo que hizo Alemania en su momento con los sirios, ¿no? De ser el único país en abrir las puertas. Y lo que hizo Polonia con Ucrania en cuanto estalló la Exactamente, invasión. exactamente. Y casi es como debe ser la solidaridad. La solidaridad no es de discurso. La solidaridad se da con hechos. Pero en fin. 7 en punto, Melissa. Deje de reírse de mí. Yo estoy seguro que ni usted. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. 7 de la mañana, 1 minuto. El servicio informativo llega gracias a Ópticas Sosa y Arango. Y a esta hora la Policía Nacional y el Ministerio Público llevan a cabo el desarrollo de las operaciones Napoleón y Fixar en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro en busca de miembros de organizaciones criminales que operan en estos sectores del país, quienes presuntamente se vinculan a los delitos de drogas y pandillerismo. Son más de 500 componentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público quienes se encuentran desde horas de la madrugada de hoy miércoles en sectores de estas provincias, haciendo efectivas 64 diligencias de allanamientos. Clima. Buenos días. Siguen los vientos alisios llegando al Caribe panameño. Sin embargo, con mucho más fuerza hacia la costa norte de Colombia, con advertencia de vendaval en el Caribe colombiano y olas de 6 a 11 pies de altura. Las lluvias siguen en todo el Caribe panameño, acentuándose hacia el Golfo de los Mosquitos. En el Pacífico panameño esperamos nublados, dispersos, con temperaturas cálidas, alcanzando los 33 grados Celsius como máxima y mínima de 23 en la mayor parte del país. Se esperan chubascos aislados de corta duración en el Pacífico panameño.
Soy Annette Quinn para Panamá en Directo. Internacionales. Y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este martes una tregua nacional a los manifestantes antigubernamentales para poder superar la crisis social y política que sacude al país y entablar mesas de diálogo, además de reiterar su llamado a la paz y a la unidad. Ya son las 7:03 de la mañana. El servicio informativo llegó gracias a Óptica Sosaya Arango. Minuto informativo en Panamá en Directo. 7:03 de la mañana. Por acá me dice un oyente que en Chitré ya hay venezolanos pidiendo apoyo para poder volver a su país. Los semáforos se están llenando de venezolanos solicitando ayuda. Sí, eso es lo que me comentaban. No sabía que en Chitré, pero eso es lo que me comentaban. Ah, no he visto. No me he dado cuenta. Lo que sí ¿Y he visto entonces qué va a pasar? viendo cosas en los semáforos, ¿no? Pero pidiendo plata literal así, no lo he visto todavía. Oiga, ¿y vieron la comparecencia de los ministros a la asamblea? Ministro del MISI, Alfaro, y Milicia de Concepción de Ambiente. Respondiendo Sí, al cuestionario de 23 preguntas. ¿Sí lo viste, Gonzalo? sí Yo lo vi. vi una parte, sobre todo la parte que me llamó la atención es la de los 11 millones de dólares que no cobraron porque no ejecutaron, dice. Y entonces ahora, ¿qué lío para cobrar esa plata? ¿Por qué no los cobraron? Porque Minera no tenía un contrato, pero los dejaron que siguieran extrayendo minerales. De verdad que Pues, no entendí. Ahora no se sabe si se va a poder recuperar esos 11 millones de dólares o no. ¿11 millones de qué, Flor? 11 millones de dólares, que es lo que entiendo tenía que darle la mina el año pasado al gobierno, al Estado panameño, pero que el gobierno no los cobró, dice el ministro Milicias de Concepción en la explicación que le daba al diputado Juan Diego Vázquez, que es que el gobierno no lo ejecutó, no ejecutó no sé qué cosa, entonces ahora no pueden cobrar la plata. Entonces están ahí en un lío, además de todo el que tienen con Minera, para poder cobrar esos 11 millones de dólares. pero 11 millones de dólares, ahí yo no entendí. O sea, esa era... Recordemos que aquí nos dijeron, Flor, que el gobierno no recibió ni un peso desde el Es año correcto. pasado. Y ayer lo reiteraron en la Y ayer asamblea. lo reiteraron. O sea, que no han recibido nada. Nada. Y le voy a decir algo, nadie sabía eso. Muy poca gente sabía eso, ¿no? En una actitud de principio. No Una hemos cosa, recibido. pero dejaron que la mina siguiera extrayendo minerales. Pero, Flor, eso es como ayer nuestra amiga, la arquitecta Raiza Banfield, hizo circular en sus redes, en su cuenta, el barco en el puerto, ¿no? Allá no me acuerdo cómo se llama ese lugar. Donde está ellos construyeron un puerto para sacar el producto. Entonces, la impresión que da de lo que dice es que como si la empresa se estuviera robando los minerales. Y lo están sacando y siguen exportando. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que una empresa que está en un litigio y en una negociación al mismo tiempo con el Estado panameño, representado por el Ejecutivo, se va a robar? Incluso como dijo un diputado ayer, el diputado ayer, eso se me dio pena ajena. Se están robando el material. ¿Usted cree que una empresa que está en un litigio y en una negociación se va a robar? Si lo está haciendo, es porque está basándose en algo que lo sustenta legalmente poder hacer lo que está haciendo. O sea, el gobierno dijo que, ¿cómo es? Cuido y no sé qué cosa, ¿se acuerda? El comunicado. Pero el gobierno no ha logrado paralizar la operación. Primero porque no lo ha ordenado. Y segundo porque la empresa, como empresa con sus abogados, también se ha defendido y ha metido recursos. Pero no, ahí no. Cuando lees lo que mandó Raiza y cuando lees los comentarios de abajo, de algunos, no de todos, se están robando el material. ¿En qué cabeza cabe que es una empresa de esa magnitud, que ha invertido 7.000 millones de dólares, va a entrar así como un delincuente a robarse el material? Pero así andamos en las discusiones en Panamá.
Por eso que es difícil discutir el contrato de minera, por eso que es difícil discutir el matrimonio igualitario, por eso que es difícil discutir, porque es que hay gente que se dedica a desinformar, a malinformar, a mentir, y bueno, pues ya, pues, tira la mierda ahí por delante a ver qué pasa, ya tírala, ya. Entonces no se puede debatir así con esa poca seriedad. No digo de Raiza Banfield, que tiene su visión y versión de los temas, sino digo las reacciones que pude leer debajo de esa impresión, ¿no? Porque se están robando el material. Entonces, así no se puede debatir. Pero al final esas publicaciones, eso es lo que buscan, ¿no? Puede ser, no sé, puede ser. Mire, ayer cuando me puse a leer Twitter un momento, había un señor, creo que Teresita de Arias hizo un tweet sobre algo de la seguridad, y el señor dice, pero hace 30 años habían quienes proponían desarmar la policía. Y yo dije, ¿de dónde sacó eso? Yo que casi nunca le respondo a nadie, y como me había copiado a mí, yo respondí, ¿usted por qué cambia la historia? ¿Por qué forza la historia de algo con algo que no es verdad? Hace 30 años nadie habló de desarmar a la policía. Hace 30 años de lo que se habló fue de prohibir que en Panamá haya ejército, tal y como fue aprobado en la Constitución. Y ahí está plasmado, no habrá ejército en Panamá. Nadie habló de desarmar a la policía. Pero hay gente que lanza la mentira así, Sí, alegremente y para el carajo. y entonces como hay gente que anda más despista que... Se lo cree todo el mundo, sí, así es. Y por eso es que es difícil debatir temas aquí profundos en nuestra sociedad. Porque los que hacen ruido, a ver, hay quienes hacen ruido con fundamento. Y eso hay que respetarlo. Uno puede estar a favor, uno puede estar en contra de argumentos, pero tomemos el mismo ejemplo, Raiza Banfield. Raiza Banfield tiene su visión y su versión del tema del medio ambiente y el tema de la minería. Y bueno, argumenta. Ella sustenta sus argumentos. Pero sin embargo hay otra gente que... Ayer yo escuché a diputados, Flor, que yo dije, pero este tipo, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Con esa clase de argumentación. Estaba en mi casa viendo la pequeña parte de la intervención que vi. No sé, Gonzalo, si tú alcanzaste a comprender de qué eran los 11 millones de dólares. No, yo no comprendí. Lo que sí le puedo decir, Flor, es que yo quedé preocupado, profesor, además, con la planificación del gobierno. El gobierno no dio respuesta sobre qué va a hacer si no pacta con Minera. Eso me quedó claro. Pero bueno, Gonzalo, mi lectura ayer, yo no tengo la paciencia que tiene Flor de calarme una sesión completa de la Asamblea. Es más, cuando el diputado del 3-2 seguía preguntando, ahí dije, ya, yo me voy, yo que te voy a estar aquí embruteciéndome escuchando esto. Ya, apagué el televisor. Pero ayer, en mi óptica, en mi análisis, quedó en evidencia la mala movida, el mal timing, como dicen los gringos, del Ejecutivo con el tema del contrato de minera. El Ejecutivo, 1, comenzó con su rofeadera. 2, no sé si eso se lo he dicho antes, esto que voy a decir. 2, cometió un error terrible. Proyectar en su relación como Ejecutivo frente a First Quantum Minera Panamá, proyectarle al país que esta empresa es tipo Odebrecht o tipo Panama Ports, y se equivocó rotundamente ahí. Allí se equivocó el Ejecutivo rotundamente. Tanto en rofear, ya sea de macho man, aquí llegamos nosotros, aquí tú te vas y tú no te sientas. Y la empresa dijo, sí, ok, sentémonos pues. Ajá. Y después haberle proyectado al país que estaba frente a una empresa tipo Odebrecht, tipo Panama Ports. Y la empresa dijo, no, es que yo no soy ni Odebrecht, ni soy Panama Ports, y yo me voy a defender. ¿Por qué Panama Ports y por qué Odebrecht no se pudieron defender? Odebrecht, obviamente, confesa. Panama Ports, al final de la historia, va por debajo de la mesa, le aprobaron su contrato. Y ya, hicimos ruido y no pasó más nada. Pero esta empresa dijo, no, espérate, yo no soy ni Odebrecht, ni soy Panama Ports. No, te equivocaste conmigo, gobierno de Panamá, no. Así no es el juego conmigo. Y ahí está.
Un año después de haber repartido la plata que no tenían y de haber hablado de un contrato que no tenían, ahí están empantanados. Y entonces, ¿qué pasó? Y yo se los comenté a ustedes el lunes. Como ahora hay una pugna a lo interno del PRD, ¿quiénes estaban descuartizando al Ejecutivo ayer en la comparecencia de los ministros? No, Juan Diego Vázquez y Silva y Edison Brose y Fernández hicieron su papel. Y bien, con algunos argumentos no precisos, pero bien, hicieron su papel. Pero los propios diputados del PRD eran los que estaban descuartizando el tema. Eso tú no lo veías antes. Usualmente los diputados del PRD, cuando han gobernado, cierran filas con el Ejecutivo y si aprueban la comparecencia de un ministro del PRD o del gobierno, procuran blindarlo en la comparecencia. Eso no pasó ayer. Y no pasó ayer porque ahora hay una pugna interna, que es lo que yo les comentaba el lunes. El problema ahora de la ejecución del cronograma del Código Electoral por parte del PRD es que la gestión de gobierno se va a trancar. O es que hay alguna duda que Cristiano Ames, presidente de la Asamblea, ha dicho que aspira a ser candidato a la presidencia de la República en la primaria del PRD. No hay ninguna duda de eso. Entonces yo vi ayer en la Asamblea como cuando Juan Diego Vázquez le decía, porque en el gobierno ustedes que felizmente no van a gobernar más y espero que no regresen a gobernar más nunca, y todos los PRD así, cri, porque en otros tiempos alguien le pedía cuestión de orden y lo interrumpía para quitarle la idea. Nada. Entonces ahora el Ejecutivo es presa de su propia estrategia, de no haber asumido con claridad un planteamiento frente a la empresa y no haber llegado a un acuerdo. O haberle dicho al país, ¿sabes qué? No hay acuerdo y aquí no vamos por el camino de las espinas. Pero ahora imagínense, ya empezamos el periodo preelectoral. Y usted y yo sabemos que hay un grupo de diputados así, ¿eh? Como el tigre en las cómicas, limándose las uñas y dice, ¿y cuándo viene ese documento para acá? Para saber qué hay para mí. Así. Para saber qué hay para mí. Ustedes lo saben, que hay un grupo de diputados esperando ese documento llegue. Y entonces, que viene la campaña. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahí está cuando tú no tienes una agenda clara o cuando tienes una estrategia mal diseñada o mal proyectada. Los gobiernos no están para gobernar, no para andar rofeándole a la gente por la calle. Y están para tener inteligencia, digo inteligencia de información. Tú no puedes tratar a First Quantum igualito que a Odebrecht y a Panama Ports. No puedes, porque no es lo mismo. Ni es el mismo tema, ni es el mismo tipo de empresa. No es lo mismo por ningún lado. Por ningún lado. No puedes salirle a rofear así, sin argumentos fuertes, a la mayor inversión privada del país y salirle a rofear a lo loco. Pero bueno, ahí está. Vamos a pagar las consecuencias. ¿Yo se lo dije el lunes o no se lo dije? El país va a pagar las consecuencias del debate político interno del PRD. Póngale la firma a eso. No, pero entonces estamos frente a una irresponsabilidad total, ¿no? O sea, estamos frente a una irresponsabilidad total de parte de un gobierno que no ha hablado claro. Y yo no termino de entender cómo el gobierno no termina de asumir la responsabilidad que tiene, la cuota de responsabilidad, valga la redundancia, sobre el tema de la minera. Es que como el presidente Flor Laurentino Cortizo dice que llegaron a un acuerdo sin haber firmado un papel. Yo no puedo creer eso. Entonces, yo no puedo creer que un presidente de la República diga llegamos a un acuerdo y no haya habido un papel firmado. De que él confió en la palabra. No puede ser. No puede ser. No puede ser que la gente no sepa, porque mucha gente no sabe, e incluso estoy seguro que aquí fue en el primer medio donde se habló de eso, de que la minera no le ha pagado nada al Estado panameño. No, cuidado, que eso sí lo explicaron ayer.
Claro, pero le voy No a es que no le han pagado, es que el gobierno no lo quiso recibir. no lo quiso recibir, exactamente, Es lo mismo. pero yo, ok, ahí haciendo su corrección en cuanto a la explicación, pero yo estoy seguro y creo que el primer medio en donde se dijo esa información fue este. Antes no se sabía, no se sabía, ahora sí. Y lo que me preocupa, viendo el pasado y cómo ha actuado el gobierno de irresponsable al salir a decir que llegaron a un acuerdo sin haber firmado nada, es ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? Y salieron hasta a distribuir la plata que no tenían. Por eso le digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Profesor, es que la pregunta es, ¿qué pasa si el gobierno se para de la mesa? Punto. Se acabó. ¿Qué pasa? Bueno, recuerde que es que por eso le digo que el gobierno se equivocó, el ejecutivo se equivocó al andar rofeando y al no establecer con claridad que no podía lidiar con esta empresa igual que con Odebrecht y con Panamá Ports. Acuérdense que el gobierno recibió dos planteamientos de arbitraje. Dos planteamientos, y ayer vi unas declaraciones de Guillermo Chapman, el economista, diciendo, hey, esta vaina nos puede afectar nuestro grado de inversión, ir a esos arbitrajes. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo creo, y yo me reitero, en que Panamá, de forma soberana, tiene por qué plantear, revisar, renegociar el contrato. La empresa, si tiene dos dedos de frente, dirá, hey, está bien, vamos a sentarnos a renegociar. Listo. Pero ¿hasta dónde estira este chicle? Es la pregunta. ¿Hasta dónde lo estiras? A satisfacer la apetencia de que vamos a la mitad y mitad. Ayer cuando yo escuchaba al diputado del 3-2, yo dije, ¿cómo es posible que yo sepa que el distrito de Donoso ha recibido más de 20 millones de dólares desde que el proyecto se están dando y el diputado diga que el distrito de Donoso no ha recibido nada? ¿Cuánta ¿Cómo? plata? 20 millones, ¿no? Y a su favor, quién sabe, No, más de 20, sí, por supuesto, Flor, mucho más de 20. millones al año, una cosa así. Pero es a lo que yo me refiero, Flor. O sea, ¿cómo es posible que yo lo sepa, porque el trabajo que hacemos nosotros aquí, y que el diputado con la cara de palo diga en la plena que Donoso está pobre, no ha recibido nada? Y con un agravante, que lo que el diputado de 3-2 dijo ayer, creo que se llama apellido Jackson, me parece, es una visión muy panameña, no sé si ocurre en otros países de Latinoamérica. Cuando hay una empresa con un proyecto, desarrollando un proyecto, hay muchos panameños que dicen, mire que no hay ni agua potable y el proyecto está al lado, mire que no hay electricidad. Espérate, pero es que el responsable de poner agua potable, la electricidad, la ambulancia, la calle, es el Estado, no es la empresa. Y la empresa, sea cual sea, no digo la minera, cualquiera que esta sea, paga sus impuestos para que el Estado le haga los servicios básicos y los servicios públicos. Y lo otro, Ya. claro, profesores, ¿en qué se han gastado todos esos Buena pregunta. recibido de la empresa? En algún momento Lantay, creo que hizo como un audito, una investigación, pero no sé en qué quedó eso. O sea, ¿en qué se han gastado todos esos millones de dólares? Buena pregunta. Pero bueno, oiga. ¿Y entonces qué? ¿Usted todavía no puede abrir la prensa? Ah, no, es que yo no estoy suscrita. Pague, Flor, apoye el periodismo, por Dios. Apoye el periodismo, qué barbaridad, yo no estoy suscrita. Pero es que no estoy Qué suscrita. barbaridad. En los otros periódicos no tengo que pagar. ¿Y los Usted- otros periódicos cómo hace? Ah, bueno, porque ellos no hay que pagar suscripción, uno lo abre. La prensa hay que pagar para él, leerla. No, yo sí lo tengo porque yo estoy suscrito. No está suscrito, no. Algunos artículos sí. Algunos artículos de la prensa y Ven trabajo acá, sí. y entonces, pero entonces si yo te mando el documento, tú no lo puedes abrir porque no pagas. No, nada más me sale un párrafo. Tiene que hacer una captura de pantalla y entonces mandármelo para yo leerlo. No, eso es muy tecnológico para mí. No puedo. Dice me pago la una prensa hoy, continuando con la publicación de ayer, los ministros socios y sus compras millonarias, bajo la firma de Areida Prieto Barreiro. Mire,
Hay una cosa, Gonzalo, que a veces a mí me lo critican, porque yo digo que a mí no me gusta el hecho de que tú seas funcionario del Estado panameño, no me autoriza a mí a meterme en tu vida privada. Yo no creo en eso. Bueno, esa es parte del debate de la serie de, ¿cómo se llama, Melissa? De Meghan y ¿cómo qué? Harry. Meghan y Harry. Esa es parte del debate y de lo que subyace en la serie. Claro, pero usted es funcionario público, ¿no? Sí, sí, pero no por eso dejo de tener mi vida privada. No, por supuesto, pero usted está frente, o sea, la fiscalización frente a lo que hace. Frente a lo que hago en mi vida pública, pero no en mi vida privada. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Pero llega un momento en donde tú, como la línea es muy delgadita, cuando tú eres servidor público y sobre todo de alto rango, alto nivel, cuando la línea es muy delgadita, entonces pasa de un lado para otro sin ningún problema. Y por eso, cuando yo leí esto ahora en la madrugada, yo me quedé que, oye, espérate, aquí sí hay un tema. A mí no me importa si un ministro de Estado cambió de carro o cambió de casa. Eso no es problema mío, ese es problema de él y su finanza. Pero cuando tú ves los números y que los números no dan, espérate, ¿qué pasó aquí? Dice la publicación de la prensa de hoy que el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabón, y su socio, el ministro consejero José Rojas Pardini, prefirieron el silencio que responder cuestionarios que este medio les envió días atrás sobre la adquisición de su residencia, compradas entre junio y julio de 2022 y cuyo costo total suma 3.5 millones de dólares. Aquí es donde yo digo que ahí esa línea delgadita entonces se cruza de un lado para otro. Los ministros son socios en desarrollo inmobiliario y ahora también son vecinos en el lujoso PH Dipol, construido por ellos mismos en el exclusivo sector de Santa María, financiado con un préstamo de 9.7 millones solicitados en abril de 2016. Sabonge dijo que ese crédito fue pagado por sus socios y que, en su caso, tiene 5 años renovables para hacerlo. Llegaron al gobierno con deudas millonarias que tomarían años saldar, pero Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas, y José Alejandro Rojas Pardini, ministro consejero, viven hoy vida de millonarios. Las deudas del pasado fueron refinanciadas, incluso se han mudado a lujosos apartamentos cuyos costos sumados sobrepasan los 3.5 millones de dólares. ¿Cómo costean este estilo de vida? No hay respuesta ni de ellos ni explicación respecto a sus salarios. A sus salarios de $7,000 mensuales. Sabón y Rojas Pardini eran socios en varias empresas hasta llegar a este gobierno en 2019 cuando renunciaron en papel a sus juntas directivas. Hasta entonces, su negocio era el desarrollo inmobiliario, pero de sus clientes solo recibían quejas porque llevan años esperando casas y apartamentos o que pagaron por materiales de pésima calidad. Pero en 2019 la suerte de los socios cambió, aunque los números no parecen cuadrar. Al finalizar este gobierno, y si permanecen en sus cargos, cada uno habrá devengado un salario poco más de $400,000, menos deducciones de ley, lo que haría suponer que sus empresas, con todo y lo malo que estaban, compensen lo que no ganan en el gobierno, como, por ejemplo, sus respectivos apartamentos ubicados en el PH Dipol, en el complejo residencial de lujo Santa María, en Juan Díaz. Este edificio, con tan solo 10 apartamentos, cuenta con sala de cine, cava, un secret spot, un spot bar, piscinas de bronceado, gimnasio, pisos de mármol, etc. Sabón y Rojas Pardini construyeron este edificio a través de la sociedad Dipol at the Dipol Corp. Se firmó un contrato de préstamo, línea de crédito interina de construcción no rotativa, por $9.7 millones en abril de 2016, garantizado por como primera hipoteca por una finca propiedad de Mormont Properties S.A. Ese préstamo lo solicitó Sabonge en calidad de presidente y representante legal de ambas sociedades en ese entonces.
En julio de 2020, tras publicarse que Sabonge era ingeniero sin idoneidad en Panamá, el funcionario publicó un comunicado en el que decía que no había terminado el trámite iniciado en 2008 para obtener su idoneidad porque estaba enfocado en forjar una empresa incipiente para sustentar a mi joven familia y hacer frente al préstamo estudiantil. El préstamo al que se refería Sabonge era uno de $36,000 con el IFARU. El hoy ministro no cumplió sus compromisos con el IFARU, por lo que el juzgado ejecutor del IFARU ordenó en octubre de 2011 y sustentado en la falta de pagos, los intereses, fondos de reserva y gastos de cobranza, el secuestro de todos los bienes muebles e inmuebles de Sabonge, dinero, créditos, cuentas por cobrar, valores, registros contables, prendas, joyas, bonos, dinero en efectivo y cualquier suma de dinero que tenga o deba recibir de terceras personas. La acción legal se hizo efectiva un año después, luego de que, en abierto desafío a la advertencia, Sabonge se comprara una camioneta Pilot del año. En noviembre de 2012, el IFARU embargó el vehículo, así como el 15% del excedente del salario mínimo que devengaba Sabonge, más los intereses, seguro de vida y gastos que se produzcan, hasta la cancelación total de deuda. Resalta el documento del juzgado del IFARU. El IFARU también secuestró su cuota parte en una finca en la que su madre era copropietaria. Sabonge pagó lo que adeudaba al IFARU. Siendo titular del MOP, el IFARU afirmó que era posible. Ha pagado la cantidad suficiente para determinar la posible cancelación de la deuda, dijo el juez del IFARU, en nota enviada al registro público el 21 de abril de 2021, a fin de que se liberara la finca previamente secuestrada. La compra de la vivienda principal del ministro más cuestionado del gabinete fue por $1.8 millones, aunque los papeles dicen que está valorada en $500,000. La adquisición de su apartamento la hizo con la sociedad DIPOL 400A en julio pasado. Sabonge se comprometió a pagar a Capital Bank el préstamo en 5 años, contados a partir de octubre pasado, cuando el contrato de crédito se inscribió en el registro público. En promedio, para pagar esa deuda en 5 años, Sabonge tendría que abonar $30,000 al mes, pero el contrato establece pagos de $11,000 al mes, $4,000 más que su salario mensual como ministro. Con lo cual, al término de los 5 años pactados, habría saldado solo $660,000 del préstamo, quedando un saldo de $1.2 millones que deben ser cancelados al término del lustro pactado. El apartamento de Sabonge en DIPOL tiene una superficie de 540 metros cuadrados. Fue evaluado en $531,000 por su propia empresa Urbe Promoción y Desarrollo. Este avalúo fue entregado al Ministerio de Economía y Finanzas en mayo de 2021. DIPOL 400A S.A. la preside Sabonge y su esposa Lisa González es secretaria, mientras que su hermano Marcus es tesorero. La sociedad fue inscrita en agosto de 2021 en el registro público. El préstamo para la construcción del PH DIPOL fue cancelado con las hipotecas individuales de cada uno de los 7 socios. En mi caso, son 5 años renovables, calculada a 25 años. Mis ingresos están sustentados en mi declaración de rentas, a la que nadie tiene acceso. Respondió Sabonge a cuestionarios de este medio sobre cómo fue financiado el millonario préstamo para construir el PH DIPOL, pero evitó referirse a la compra de su apartamento. Su socio, Rojas Pardini, fue más discreto. A través de la sociedad Latin Cops, negoció la compra de su apartamento en el mismo edificio en $1.7 millones. Usó el mismo banco, Capital Bank, pero con la diferencia de que hizo una triangulación para evitar que su nombre apareciera de inmediato en los documentos. Primero recibió la aprobación del préstamo el 8 de septiembre de 2021, 5 días después que creó Latin Cops, y 4 meses más tarde, en enero de 2022, al igual que Sabonge, la sociedad Mormont escinde una de sus propiedades a favor de la recién creada sociedad. El 29 de junio de 2022, Rojas Pardini hizo la transacción para adquirir los pisos 600B y la parte alta del piso 700, con una superficie total de 786 metros cuadrados. La propiedad tiene un avalúo de $774,000 de la misma empresa en la que es socio con Sabonge.
Urbe, Promoción y Desarrollo. El contrato de compraventa, que al igual que el de Sabonge, es de una duración de 5 años, indica que el propósito del préstamo es comprar una vivienda principal y el remanente del dinero será acreditado a la cuenta que mantiene el deudor con el banco. El pago de ambas propiedades sería una cancelación parcial de la línea de crédito interina de construcción adquirido por Sabonge en 2016 como representante y presidente de Mormont Properties, sociedad esta que traspasó los apartamentos a estos dos funcionarios. En septiembre de 2019, la entonces ministra de Vivienda, Inés Zamudio, destituida a mediados de 2020 por Cortizo, aprobó el régimen de propiedad horizontal de DIPOL y su reglamento de copropiedad. Este trámite se había iniciado sin mayor avance en febrero de 2018. Las partes acordaron con Capital Bank que una vez culminada la construcción del PH DIPOL y una vez ocurra la fecha de obtención del permiso definitivo de ocupación, la deudora cancelará de inmediato la totalidad del saldo adeudado en virtud de la línea de crédito interina de construcción no rotativa, que era, como se dijo, de 9.7 millones de dólares. En mayo de 2021 fueron inscritas las mejoras en el registro público. Sabón y Rojas Pardini renunciaron en abril de 2019 a sus cargos en la directiva de la sociedad Mormont Properties, dueña de la finca donde se construyó el PH DIPOL. Pero un año después, el 24 de septiembre de 2020, ambos, en calidad de titulares de los cargos a los que habían renunciado, autorizaron a Jaime Ventura Álvarez, hijo de Jaime Ventura Cerdera, directivo de MIBUS y socio de los ministros, para registrar mejoras del PH DIPOL por 6 millones de dólares en el Ministerio de Economía y Finanzas. En el registro público aparece que la directiva de Mormont la conforman desde febrero pasado Alejandro Moreno, presidente, Jaime Ventura, tesorero, y Raúl Barraza, secretario. Todos aparecen en el mismo periodo y con los mismos cargos en DIPOL at the Egg Hull Corp, sociedad que pidió el préstamo para la construcción del PH DIPOL. El cambio de directiva se debió a que en enero de 2022 renunció el empresario venezolano Teodoro Panayotis Constantinau, quien reemplazó en abril de 2019 a Sabonge en la presidencia de esta sociedad. Pero Constantinau no fue muy lejos. Adquirió la unidad 600-700B en DIPOL por poco más de $888,000, convirtiéndose en vecino de piso de Rojas Pardini. El apartamento de Constantinau fue adquirido a través de la sociedad Cape Souvenir S.A. y hasta hace poco presidió la junta directiva de propietarios de apartamentos en el PH DIPOL. 3 meses después de esta compra, el presidente Cortizo firmó la carta de naturalización del venezolano y, además, recibió contratos con el Estado. Por ejemplo, en febrero de 2022 fueron inauguradas aulas de clases para estudiantes de medicina de la Universidad de Panamá en The Panama Clinic, cuyo director general es precisamente Constantinau. A este acto asistió el vicepresidente José Gabriel Carrizo, quien dio un discurso acompañado de Rojas Pardini. En agosto pasado, el expresidente Ricardo Martinelli posteó en sus redes una de las muchas fiestas a las que asiste. En esa ocasión, filmó a un participante que hizo lo posible por ocultarse, Sabonge, quien departía en el mismo lugar en donde estaba Martinelli. Sabonge intentó ocultarse detrás de los presentes, entre quienes estaban vecinos de él y otros amigos de un cuñado del vicepresidente. Rojas Pardini también guarda relación con allegados a Martinelli. Entre 2009 y 2012 trabajó en el grupo Corcione, empresa ligada a Nicolás Corcione, nombrado directivo del canal de Panamá por Martinelli, mencionado en el caso New Business. Igualmente, ambos ministros compartieron sociedades y negocios con José Porta, extesorero de campaña de José Mimito Arias. Porta fue sobreseído provisionalmente en el caso Odebrecht. En febrero de 2020, Cortizo participó en el acto de inicio de un multimillonario proyecto inmobiliario llamado Porta Norte, en el que Sabonge y Rojas Pardini son socios desde agosto de 2016. Es un proyecto, dijo, que va a ser exitoso y un referente no solamente para Panamá, sino para la región, subrayó Cortizo en compañía de Sabonge, socio del proyecto.
Vea mañana lazos familiares y comerciales. Mira que llega hasta los contratos estatales. Finaliza la entrega de hoy del diario La Prensa. Fíjese. Yo reitero mi teoría de que el que tú seas un servidor público no te hace perder tu vida privada. Yo reitero mi teoría. Pero, como dije, hay una línea gris. ¿Y dónde está esa línea gris? Cuando tú te ocupas un cargo público, tienes que sustentar por qué puedes tener un Rolls Royce, por qué puedes tener un yate de no sé cuántos millones, por qué puedes tener una casa de no sé cuántos millones, una casa de playa. Entonces tú dices, no, pero si mire un momento, si yo soy acaudalado de antes de ser funcionario. Y aquí está mi declaración. Ah, perfecto. No pasa nada. Pero si tú tienes todo eso que yo he mencionado y no lo puedes sustentar, aquí hay un problema. ¿Sabes qué es un problema? ¿Cómo se llama eso? Le voy a decir, y lo voy a decir con el diccionario en la mano, para que no haya duda. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama probidad. Eso se llama probidad. Que lo pone el diccionario como honradez. Tú tienes que tener probidad cuando eres funcionario. Tú tienes que poder explicar y sustentar lo que tienes. Porque si no lo explicas y no lo puedes sustentar, tú abres el espacio ya no para la duda, sino hasta para una investigación. Porque como tú justificas, no digo que es el caso del ministro Sabonis ni el ministro Rojas Pardini, porque ellos, en base a esta investigación que ha hecho el diario de La Prensa, a ellos les corresponde dar una explicación. No al diario de La Prensa. Cuidado, ¿eh? La prensa hizo su trabajo periodístico. Le corresponde dar una explicación a la sociedad panameña. Y decir, mire, la prensa miente por esto y por esto y por esto. Ah, dígalo entonces. O la prensa ha dicho la verdad en este y en este y en este. Está bien, pues aquí está mi forma de justificar todo lo que yo tengo. ¿Qué fue lo que hizo en su momento quien había sido designado gerente de la Caja de Ahorro? ¿Fue? El que sacaron. ¿Ah? El que sacaron, sí. Sí. Profesor, 7:40, ya está conectado nuestro primer invitado. Por eso es que yo digo que si tú no tienes la personalidad ni todo lo demás que se necesita para ir a cumplir una función pública, no te metas en la función pública. Porque cuando estás en la función pública, vas a tener la lupa. Olvídate de los medios de comunicación social. De la sociedad. Vas a tener la lupa encima. Por lo que hagas o por lo que no hagas. Y si tú no tienes el aguante, no te metas en la vida pública. O como es el caso de los magistrados de la corte, ¿no? Si tú eres cobarde, no aceptes el cargo porque te vas a tener que enfrentar a tomar decisiones que van a afectar a una cantidad de gente. Entonces, yo me reitero en mi teoría de que cuando tú pasas a la vida pública, tú sigues teniendo tu vida privada. Pero tienes que saber que tu vida privada, por ser funcionario público, va a estar siempre bajo la lupa. No solamente por lo que hagas y lo que no hagas, sino también por lo que tengas o lo que no tengas. Aquí lo que se impone, en mi opinión, es que tanto el ministro Sabonis como el ministro Rojas Pardini, bueno, pues, desmientan a la prensa, pues. Hay que desmentirla. Si es mentira, díganlo. Ah, pero no digan que es mentira. Demuestren que lo que la prensa ha publicado no es cierto. Eso es lo que tendría que imponerse. ¿Y qué es demostrarlo? Yo tengo forma de sustentar que yo puedo comprar un apartamento de $1 millón y pico de dólares. Yo me acordé mucho, ya está nuestro invitado listo, don Ricardo Lombana. Yo me acordé mucho, Flor, cuando yo fui 5 años subsecretario general de la Asamblea. Y yo quería remodelar precisamente este apartamento aquí donde vivimos.
Y yo me acuerdo que yo fui al Banco del Istmo y dije, oye, yo quiero hacer esto así. Como yo de banco nada más sé que existen. Yo quiero hacer esto así, así, así. Ah, sí. ¿Y tú ganas tanto? Ajá, mira, yo ganaba $7,000. Menos los impuestos quedan 5,000 y pico. 5,800, creo. Así, mira, te podemos prestar tanto, pagas una letra de no sé cuánto, y en el 5.º año terminó el préstamo. Y yo, ¿a dónde hay que firmar? Y así pude remover, obviamente estamos hablando, creo que fueron como 20 y pico mil dólares. No, no 1,000,000 y pico. Luego estábamos Pero, o sea, los números ahí no dan. De lo No que dan. publica la prensa, los por números. supuesto que no dan. Ahora, pero la pregunta es, el ministro consejero Rojas Pardini ya varias veces ha sido señalado, ¿no? No digamos que está inmerso en caso de corrupción, pero ha sido señalado. Ha sido señalado, pero sigue ahí, Gonzalo. Pero Ese es la verdad sea dicha, Rojas Pardini vive de una familia que tiene caudales, ¿eh? Cuidado. yo no he dicho nada y no he dicho que el señor ha sido señalado en caso de corrupción, en lo absoluto. Lo que he dicho es que el señor ha salido a flote en diferentes ocasiones en este gobierno. Sigue ahí. Don Ricardo Lomé.